Millonario, humilla a una mujer humilde, pero cuando ella entra al tribunal como jueza, él se arrepiente. Elena nació en un pequeño pueblo rural del estado de Oaxaca, México. Su vida estaba marcada por la lucha diaria. Hija de un campesino y una cocinera que trabajaba en una fonda local, Elena creció rodeada de sacrificios y un profundo respeto por el esfuerzo honesto. Desde niña, soñaba con ser abogada, un objetivo que parecía imposible para alguien de su origen humilde. Su madre le recordaba constantemente: «Elena, el conocimiento es el único camino para salir adelante, nadie te lo puede quitar». Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro vivía una vida completamente distinta. Hijo de un magnate del sector de la construcción, creció en el lujoso barrio de Polanco, rodeado de privilegios y comodidades. Desde joven aprendió a mirar por encima del hombro a quienes no compartían su estatus. Para él, el éxito era un derecho de nacimiento, no algo que debía ganarse. La vida de Elena dio un giro cuando, a los 18 años, decidió mudarse a la capital para estudiar Derecho en la UNAM. La ciudad era un caos vibrante, lleno de contrastes, desde los lujosos rascacielos hasta las vecindades humildes. Para financiar sus estudios, Elena comenzó a trabajar como mesera en un restaurante de alta categoría en la colonia Condesa. Aunque el trabajo era agotador, nunca perdió de vista su objetivo. Una noche, el destino la enfrentó a Alejandro. Él llegó al restaurante acompañado de amigos, riendo y hablando con la arrogancia típica de alguien que nunca había enfrentado adversidades. Cuando Elena se acercó a tomar la orden, un descuido hizo que tropezara y derramara un vaso de vino tinto sobre la camisa blanca de Alejandro. «¿Qué te pasa?», gritó él, su voz llena de desprecio mientras se limpiaba con un pañuelo de seda. «Lo siento mucho, señor. Fue un accidente», dijo Elena con las mejillas encendidas de vergüenza. «¿Un accidente? Claro. ¿Qué se puede esperar de alguien como tú? Seguramente nunca llegarás a nada más que esto». El comentario de Alejandro fue como una bofetada. Las risas de sus amigos resonaron en sus oídos mientras ella apretaba los puños, luchando por no llorar. Esa noche, Elena volvió a su cuarto de alquiler en una vecindad de Iztapalapa y lloró en silencio. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que esas palabras encendieron en Elena una determinación aún mayor. Pasaron los años, y mientras Alejandro continuaba su vida de excesos, Elena avanzaba a paso firme. Logró graduarse con honores, a pesar de las dificultades económicas y los prejuicios que enfrentaba como mujer en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres. Cada logro era un pequeño triunfo contra el sistema que intentaba mantenerla en su lugar. Con el tiempo, Elena no solo se convirtió en abogada, sino en una jueza reconocida por su ética y su capacidad para tomar decisiones imparciales. A sus 35 años, ya era un referente en los tribunales de Ciudad de México, demostrando que el trabajo duro podía superar cualquier barrera social. Por otro lado, Alejandro había heredado el imperio de su padre, pero su arrogancia y desprecio por las reglas lo llevaron a rodearse de aliados corruptos. Aunque su empresa seguía creciendo, sus prácticas ilegales comenzaban a levantar sospechas. Alejandro, sin embargo, seguía creyendo que su fortuna y poder lo protegían de cualquier consecuencia. El capítulo culmina con Elena caminando por los pasillos del Palacio de Justicia, preparándose para presidir un caso de alto perfil. Mientras revisa los documentos, su corazón se detiene un momento. El acusado no es otro que Alejandro Arriaga, el hombre que la humilló años atrás. La ciudad se agitaba con el eco del caso, un reflejo de las tensiones sociales de un México donde el poder y la justicia rara vez caminaban de la mano. Pero Elena sabía que ese juicio sería más que un enfrentamiento personal. Sería la prueba definitiva de su integridad
y su capacidad para impartir justicia, incluso frente a su pasado. El caso de Alejandro Arriaga había captado la atención de todo México. Era acusado de liderar un esquema de corrupción que desvió millones de pesos destinados a proyectos sociales en zonas marginadas. Las portadas de los periódicos y los noticieros sensacionalistas lo describían como el rostro de la impunidad en el país. Sin embargo, Alejandro, acostumbrado a vivir por encima de la ley, permanecía confiado. La mañana del juicio, Alejandro llegó al Palacio de Justicia, escoltado por un séquito de abogados que parecían más preocupados por mantener la imagen de su cliente que por la gravedad de las acusaciones. Vestido con un traje impecable y su característica actitud altiva, Alejandro no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Elena revisaba los documentos del caso en su despacho. Había pasado noches enteras preparándose, consciente de la presión pública que este juicio representaba. Cuando finalmente entró a la sala, su figura proyectaba autoridad. Los murmullos se apagaron y la atención se centró en ella. Se abre la audiencia del caso número 523, Alejandro Arriaga, acusado de corrupción, fraude y lavado de dinero, anunció el secretario del tribunal. Elena tomó asiento y levantó la mirada hacia el acusado. En ese instante, Alejandro la reconoció. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en mucho tiempo, él sintió una punzada de inseguridad. Esa jueza, con su porte firme y mirada implacable, era la misma mesera que había humillado años atrás. Alejandro desvió la mirada rápidamente, tratando de recuperar la compostura. Esto es una coincidencia, pensó. Sin embargo, algo en su interior sabía que este encuentro no era casualidad. Durante las primeras horas del juicio, los fiscales presentaron pruebas contundentes, registros de transferencias ilícitas, testimonios de empleados subordinados y documentos que vinculaban a Alejandro directamente con el esquema de corrupción. Cada evidencia era un golpe más para su defensa. Mientras tanto, Elena mantenía su profesionalismo. Aunque por dentro los recuerdos del pasado se agitaban como un torbellino, su voz no tembló ni una sola vez. Su imparcialidad era inquebrantable, porque sabía que este caso era más grande que cualquier sentimiento personal. En un momento de receso, Alejandro aprovechó la oportunidad para acercarse a uno de sus abogados. ¿Sabes algo de esa jueza?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Claro, es conocida por ser incorruptible, una de las más jóvenes en ocupar el cargo, y viene de una familia humilde. Es un ejemplo de superación, respondió el abogado, sin darse cuenta de la incomodidad de su cliente. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. Nunca había considerado que alguien pudiera ascender tan lejos sin conexiones ni privilegios. Y, sin embargo, ahí estaba Elena, controlando el destino de su vida. Durante el juicio, Alejandro intentó mantener su fachada, pero la presión comenzaba a afectarlo. Las declaraciones de los testigos y las pruebas eran demasiado abrumadoras. Su círculo social, antes lleno de aduladores, se desmoronaba rápidamente. Aquellos que alguna vez lo rodearon ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Elena, mientras tanto, luchaba contra sus propios demonios internos. Recordaba con claridad la humillación que Alejandro le había causado, pero también sabía que su deber era impartir justicia, no venganza. Cada decisión que tomaba era un recordatorio de por qué había elegido ese camino, para demostrar que el sistema podía ser justo, incluso para alguien como él. El momento más tenso llegó cuando Alejandro, en un intento desesperado por salvarse, pidió la palabra. Señoría, sé que este tribunal busca la verdad, y yo también. Solo quiero decir que confío en su imparcialidad, dijo,
con un tono que intentaba sonar humilde, pero que no convenció a nadie en la sala. Elena lo observó con una expresión neutra, sin mostrar emoción alguna. El tribunal no busca sus elogios, señor Arriaga, sino justicia. Proceda con su testimonio, respondió, cortante. El juicio continuó entre declaraciones, pruebas y tensiones crecientes. Para Alejandro, cada minuto se sentía como una eternidad. Por primera vez en su vida, estaba enfrentando un sistema que no podía comprar ni manipular. El capítulo concluye con una escena cargada de simbolismo. Alejandro, sentado en el banquillo de los acusados, mira a Elena mientras ella dicta las instrucciones finales al jurado. Por primera vez, la balanza del poder no está a su favor, y en su mente comienza... El Palacio de Justicia estaba repleto de periodistas y curiosos. El juicio de Alejandro Arriaga había llegado a su clímax. La tensión en la sala era palpable, como si cada palabra, cada evidencia presentada, añadiera peso a la inevitable caída de uno de los empresarios más influyentes de México. Elena observaba desde su estrado con una mirada firme. Había escuchado atentamente cada testimonio, analizado cada documento y supervisado cada interrogatorio. No era su intención usar este juicio como una forma de revancha personal. Su objetivo siempre fue garantizar que la justicia prevaleciera. Finalmente, llegó el día de la sentencia. Alejandro se presentó ante el tribunal con un semblante tenso, completamente diferente del hombre arrogante que había entrado en la sala semanas atrás. Su abogado intentó apelar a la clemencia del tribunal, destacando las contribuciones económicas de Alejandro al país. Pero esos argumentos no fueron suficientes para borrar la magnitud de sus crímenes. Este tribunal ha encontrado al acusado Alejandro Arriaga culpable de corrupción, fraude y lavado de dinero, declaró Elena con voz firme. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro cerró los ojos, como si las palabras le hubieran golpeado físicamente. En consecuencia, el tribunal lo sentencia a 15 años de prisión y a la confiscación de todos sus bienes para resarcir los daños causados al erario público y a las comunidades afectadas, continuó Elena. El impacto de la sentencia fue inmediato. Alejandro, que había construido su vida sobre una base de privilegios y poder, sintió cómo esa estructura se desmoronaba a su alrededor. No solo perdería su libertad, sino también su fortuna, su estatus y quizás lo más doloroso, su identidad. Cuando lo escoltaron fuera de la sala, los flashes de las cámaras cegaron su vista. Los periodistas lo acosaban con preguntas, pero Alejandro no dijo una palabra. Sabía que cualquier intento de justificarse sería en vano. La realidad de la prisión golpeó a Alejandro como un torrente de agua fría. Por primera vez en su vida, no tenía privilegios ni comodidades. Compartía una celda con otros reclusos y debía adaptarse a un sistema que no le otorgaba trato especial. Los días eran largos y las noches interminables, pero en medio de ese caos, algo comenzó a cambiar. Alejandro, obligado a reflexionar sobre su vida, recordó su encuentro con Elena años atrás. Pensó en las palabras que había pronunciado aquella noche en el restaurante, palabras cargadas de desprecio. Ahora entendía lo hirientes que habían sido y lo equivocada que había estado su percepción de la gente y del mundo. Una tarde, mientras cumplía su condena, Alejandro decidió asistir a una sesión de lectura organizada en la prisión. Era parte de un programa de reinserción social. En ese lugar conoció a reclusos con historias desgarradoras, hombres que habían perdido todo no por arrogancia o corrupción, sino por pobreza y desesperación. «¿Qué haces aquí, Arriaga?», preguntó uno de los internos. «Aprendiendo, creo», respondió Alejandro, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Poco a poco, Alejandro comenzó a involucrarse en actividades dentro de la prisión.
Ayudaba a otros reclusos con trámites legales, aprovechando su conocimiento del sistema para guiarlos. Aunque al principio lo hacía para pasar el tiempo, pronto se dio cuenta de que ayudar a otros le daba una sensación de propósito que nunca había experimentado en su vida de lujos. Meses después de comenzar su transformación, Alejandro decidió escribir una carta. No era fácil admitir sus errores, pero sentía la necesidad de expresarse. Estimada jueza Elena Mendoza, nunca pensé que llegaría el día en que agradecería el juicio que usted presidió. Mi condena no solo me quitó mi libertad, sino también el velo de arrogancia que cubría mis ojos. Usted no solo me juzgó con justicia, sino que me mostró el verdadero valor de la integridad y el esfuerzo. Espero que algún día pueda perdonar mis palabras y acciones del pasado. Estoy trabajando para convertirme en alguien digno del respeto que nunca supe dar. Con respeto, Alejandro Arriaga. Elena recibió la carta en su despacho. Al leerla, una mezcla de emociones la invadió. No sentía odio hacia Alejandro. Lo había dejado atrás hacía mucho tiempo. Sin embargo, leer su arrepentimiento genuino le recordó por qué había dedicado su vida a buscar justicia. Mientras Alejandro enfrentaba su transformación en la prisión, Elena continuaba su labor en los tribunales. Sabía que el cambio en el sistema judicial era lento, pero cada caso justo que lograba era un paso hacia adelante. El capítulo termina con Alejandro sentado en el patio de la prisión, viendo a los internos jóvenes que ahora ayudaba a preparar sus defensas legales. Aunque seguía pagando por sus crímenes, por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. El tiempo pasó y Alejandro, tras cumplir parte de su condena, obtuvo libertad condicional debido a su buena conducta. Aunque había recuperado su libertad física, sabía que aún llevaba consigo el peso de sus errores. Decidió que no podía regresar a su antigua vida, aquella que se había construido sobre cimientos de privilegio, arrogancia y corrupción. Durante sus años en prisión, Alejandro había desarrollado un genuino interés por las causas sociales. Inspirado por las historias de los internos que había conocido, comenzó a colaborar con organizaciones que ofrecían apoyo legal y educativo a jóvenes en comunidades marginadas. Usó lo que quedaba de su conocimiento del sistema empresarial para conseguir fondos y recursos para estos proyectos. Sin fortuna personal, Alejandro aprendió a trabajar con humildad, ganándose el respeto de aquellos a quienes antes habría ignorado. Un día, Alejandro fue invitado a participar en un foro organizado por una asociación de abogados comprometidos con la justicia social. Aunque dudó en aceptar, decidió que era una oportunidad para compartir su experiencia y tal vez inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias acciones. Cuando llegó al evento, se encontró rodeado de abogados, jueces y estudiantes de derecho. Entre la multitud, Alejandro vio a una figura familiar, Elena. Estaba allí como oradora principal, reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y su lucha por un sistema judicial más equitativo en México. Elena también lo vio, y aunque la sorpresa fue evidente en su rostro, mantuvo la compostura. Durante su discurso, habló de la importancia de la justicia como un camino para la redención, destacando que las leyes no solo debían castigar, sino también ofrecer oportunidades para el cambio. Al final del evento, Alejandro decidió acercarse a Elena. Por primera vez en años, sintió un nerviosismo auténtico, no por miedo, sino por el deseo de expresarle su arrepentimiento. «Jueza Mendoza», dijo Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «No sé si debería estar aquí, pero sentí que era importante hablar con usted». Elena lo miró con serenidad, y por un momento el silencio entre ellos pareció cargar todo el peso de su historia compartida. «Señora Arriaga,
Veo que ha recorrido un camino largo desde la última vez que nos vimos en el tribunal. ¿En qué puedo ayudarlo? No vine a pedir nada, respondió Alejandro. Solo quería disculparme, no solo por lo que hice cuando me juzgó, sino también por lo que dije hace tantos años. En mi arrogancia pensé que podía definir el valor de una persona por su posición social. Usted me demostró que estaba equivocado y por eso estoy agradecido, aunque no lo merezca. Elena asintió lentamente, tomando un momento para procesar sus palabras. Hace mucho tiempo que dejé ese episodio atrás, dijo. La verdad no fue fácil, pero aprendí que cargar con resentimiento solo me detendría. Su disculpa es bienvenida, pero mi mayor satisfacción es ver que ahora entiende el daño que causó, no solo a mí, sino a tantas personas. Alejandro sintió una mezcla de alivio y gratitud. Era la primera vez que alguien le ofrecía un perdón tan genuino. Gracias, jueza. Espero que algún día pueda demostrarle que he cambiado. No necesita demostrarme nada, señor Arriaga, respondió Elena con una leve sonrisa. Sus acciones hablarán por usted. Después de ese encuentro, Alejandro continuó trabajando en proyectos sociales, ayudando a jóvenes de comunidades indígenas y rurales a acceder a estudios universitarios. Sus esfuerzos no solo transformaron las vidas de quienes tocó, sino también la suya propia, dándole un propósito que nunca antes había conocido. Por su parte, Elena siguió avanzando en su carrera, enfrentando con valentía las complejidades del sistema judicial mexicano. Se convirtió en un modelo de integridad, ganándose el respeto de sus colegas y de aquellos que buscaban en ella un símbolo de justicia. Años después, aunque sus caminos no volvieron a cruzarse, ambos encontraron paz y significado en sus respectivas vidas. Alejandro, redimido por sus actos, y Elena, fortalecida por su convicción, demostraron que incluso las historias más marcadas por el conflicto pueden terminar en transformación y esperanza. El ciclo se cerró, dejando una lección poderosa. La justicia no es solo castigo, sino también un puente hacia el cambio y la redención. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.